esta mañana. Vamos a estar leyendo desde el 31 para luego pasar al capítulo 30 e ir hasta el versículo 24. ¿Sí? Algunos dirán, uy, pero esos textos tan extensos. Son narraciones que debemos tomarlas en su contexto para que nos deje bien una idea en cuanto a lo que está expresando el autor. Por eso, cuando es algo necesariamente lo hacemos con 2 o 3 versículos si es necesario, pero en este caso es una narración que todo tiene un conjunto y todo tiene que ver con lo que está sucediendo en el momento. Entonces, Génesis capítulo 29, versículos del 31, vamos a pasar al capítulo 30 y vamos a ir hasta el 24. Esta es la narración y por eso debemos estar allí con los ojos puestos. Por esto invito y me gusta decir que traigan sus Biblias. Ojalá la Reina Valera 60, que es la que leemos, para que ustedes puedan seguir al margen lo que estamos leyendo con lo que se está enseñando. Y puedan ahí ustedes subrayar o hacer sus notas a pie de página, que esto les ayuda también a luego recordar y poder dar respuestas en determinados momentos donde se acerquen con preguntas nuestros hijos o familiares o amigos. Bien, vamos a leer el texto, luego vamos a acudir al Señor en oración para después comenzar a caminar por estos versículos de este texto en el día de hoy. Bien, entonces dice la palabra del Señor así en versículo 31 de Génesis 29. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Capítulo 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me irán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega,
de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo, cuando pues vuelvo y repito. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Que el Señor alumbre nuestros ojos en esta mañana y podamos ver las maravillas de su ley. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, damos gracias en esta hora, Padre, por tu palabra, porque es ella inerrante e infalible, y es ella la que alumbra nuestros ojos, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Y oramos, bendito Señor, para que por medio de ella hables a nuestro corazón, des instrucción a nuestra vida y nos ayudes, Padre bendito, a ver, a observar de qué manera, mi amado Dios, afecta el pecado en la vida de una persona, en la vida de una familia, y cómo, sin embargo, y a través de todo esto vemos tu fidelidad. Oramos para que en esta mañana nuestro corazón sea receptivo, para que hables a la necesidad que veas en nuestra alma y no sea mero conocimiento lo que podamos extraer de este pasaje, sino que también podamos ser instruidos y llevados a colocarlo por obra, lo que aquí nos enseñas. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. He aquí, bendito Señor, esta vasija de barro en tus manos. Deposita de tu favor y de tu gracia para que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Bien, en este pasaje, como lo hemos podido ver a lo largo también del capítulo 29, hemos visto el alcance que ha tenido el pecado en la humanidad. Hemos visto cómo las relaciones intrafamiliares también en otros pasajes se han visto permeadas por el alcance del pecado. Obviamente la tierra está compuesta de hombres que por el pecado de una pareja allí en el huerto del Edén llevó y se transfirió el pecado al resto de la humanidad. Y lo que vemos en este capítulo 29 y 30 es también el resultado de esto, de cómo el pecado llegó a impactar, llegó a permear tanto a la raza humana, aún la familia, como lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Pero también, además de esto, algo que nos sirve este capítulo 29 al finalizar y próximo al 30 es la fidelidad de Dios.
la fidelidad de Dios en medio y esa gracia soberana que Él tiene para con todos en medio de cómo actúan sus criaturas. ¿No es así como lo hemos podido ver hasta aquí en estos 29 capítulos? El hombre pecando, el hombre haciendo lo que bien le parece. Aún recordamos y recuerdo, y se viene a mi mente Génesis capítulo 6, cómo en el hombre está de continuo hacer el mal, y sin embargo la gracia soberana y la fidelidad de Dios está allí presente, y continúa presente aún aquí, en este pasaje que estamos hoy. Es lo que vamos a estar observando. Por eso he titulado esta enseñanza, esta predicación, celos, pleitos, para los que les gusta tomar apuntes, celos, pleitos versus la fidelidad de Dios. Celos, pleitos versus la ¿qué? Fidelidad de Dios. Y con este título ya nos podemos asociar a que es algo de lo que también vemos en nuestra vida cotidiana. Constantemente nos vemos con celos, ¿con qué más? Con pleitos, pero además se hace palpable y podemos ver la fidelidad de Dios aún. Aún la vemos. Y estamos aquí desde muy atrás, Génesis 29, comienzos de la humanidad. Se están hasta ahora formando tribus. Se van a formar hasta ahora naciones. Y ya vemos fidelidad de Dios. Ahora, ¿cuánto más nosotros de este lado ya de la historia seguimos y continuamos viendo la fidelidad de Dios? Bien, ahora vamos al texto. Tenemos allí mucho que recorrer. Y en los versículos pasados podíamos ver de qué manera se cumplía lo dicho por el apóstol Pablo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Allí, en Gálatas capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí vemos a Jacob, que ha sembrado engaño en su hermano, sembró engaño para obtener la bendición de su padre y ahora está cosechando engaño. ¿Por quién ha sido engañado Labán hasta aquí en la historia? Versículos anteriores, por su tío Labán. Fue su tío Labán quien le dijo: trabaje 7 años y daré como sueldo, como recompensa, como pago a mi hija, la que tú deseas, que es Raquel. El trato se hace, pero al casarse, al llegar la noche, al cumplirse los 7 años, llega la noche, ¿sí? Y como un día Jacob cubrió sus brazos y su pecho para que su papá lo palpara y le sintiera vellosidad y dijera que era Esaú, ahora, como era tradición en ese tiempo, Lea se ha puesto un velo en su rostro, ha cubierto su rostro, se ha presentado, la ha presentado su padre ante Jacob, duerme con ella y al otro día despierta y no es Raquel. ¿Sí podemos ver ese paralelo allí, esa semejanza? Un día él cubre su piel, cubre el pecho, su papá lo palpa y cree que es Esaú. Ahora él está esperando a la esposa, a la que ama, que es Raquel, y con un velo le es presentada y al amanecer se da cuenta que no es Raquel, sino que es su hermana Lea. ¿Es engañado allí Jacob? Por supuesto que sí. Luego, después de esto, viene Jacob y habla a Labán: ¿por qué has hecho esto? Yo esperaba a Raquel. Y Labán, su tío, le dice: está bien, tú la quieres, cumple la semana con ella, la semana que duraba la boda, y después de eso se te hará Raquel, y tendrás por Raquel que trabajar otros 7 años. Y hablábamos que nadie más ama y se demuestra tanto que cuando se trabaja fuertemente por aquello que ama. Y eso es verdad. Una muestra de amor es cuánto usted da por esa persona. Y aquí Jacob estaba dejándonos muy cortos, porque veíamos, asociándonos a nuestro tiempo, que hoy los jóvenes quieren todo ya, y se quieren casar ya, y quieren tener relaciones ya, y quieren llegarse a su prometida ya. Y eso es una realidad.
Pero aquí vemos que Jacob está esperando 7 años, luego es engañado y tiene que esperar 7 años más. 14 años tuvo que esperar por Raquel. 77 años tenía, recibe a Lea, 84 cuando ya se casa con Lea, y luego 90 y ¿cuántos? Para llegarse a Raquel. 84 más 7, 91, muy bien, ahí estamos. El engañador ha sido engañado. Esta es la historia y aquí vamos en contexto. Solo alguien que ama mucho trabajará mucho por lo que ama. Por eso, si usted ama a su esposa, y esposa, si usted ama a su marido, siempre, ¿qué deseará? Trabajar para él. Trabajar para ella. Y esto lo repito, porque hoy en día estamos deseando que trabajen para nosotros. Que un consejo venga y solucione nuestro hogar y nadie trabajar. Debemos trabajar para nuestro hogar. Versículo 31 comienza de la siguiente manera. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y aquí vemos nuestro primer anunciado, nuestro primer punto, y es Lea es menospreciada. ¿Qué encontramos aquí? Vio Jehová. ¿Cuánta atención debemos prestar cuando aparecen estos términos, estas frases? Vio Jehová. ¿Por qué? Porque no es cualquiera quien ve. No es cualquiera que se está deteniendo en alguien. ¿Es quién? Dios. Es Dios el que se está deteniendo a observar. ¿Y a quién observa? A Lea. Dios observa. Y en Génesis capítulo 6 versículo 5 ya hemos visto algo de esto. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. ¿Quién lo vio? ¿Y Dios qué hizo? Solamente miró, actuó. Actuó. Génesis capítulo 18 versículo 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Contesto. Sodoma y Gomorra. ¿Quién está hablando aquí? Descenderé ahora y veré. Dios. ¿Y qué va a pasar en Sodoma y Gomorra? Dios no solamente va a mirar, va a interactuar, va a intervenir. Esto aquí. Ahora, Éxodo capítulo 2, versículo 21. No es el libro el que estamos leyendo, pero es un texto cruzado. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿En qué contexto? Antes de comenzar el Éxodo, ¿quién ha mirado a ese pueblo? Dios. ¿Y qué iba a pasar? No tardaría Dios en interactuar, no tardaría Dios en intervenir a favor de ese pueblo y hacer algo. Por eso, al leer, y vio Jehová que Lea era menospreciada, ¿es importante? Sí, porque nos está diciendo el texto que Jehová, el Dios del pacto, el Dios que se relaciona con el hombre, ¿qué va a hacer? Va a hacer algo, va a interactuar. Eso es lo que nos está diciendo esas frases. Sencilla. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Es la intervención divina de Dios. Eso es lo que nos va a mostrar. Así que el ver esta expresión en la Biblia no debe pasar por alto en nosotros. Es porque Dios está pronto a hacer algo. Dios nunca va a mirar algo y va a ignorarlo. O bien va a hacer algo para juicio, o bien va a hacer algo para librar. ¿Sí? Pero de que Dios te está mirando en esta mañana a ti, allí donde estás, es una realidad. Es una realidad. Dios nos está mirando. Aunque pensemos que de Él nos ocultamos, aunque pensemos que Él está ocupado en otras cosas. Lea está siendo observada por Dios. ¿Crees eso? ¿Que Dios te mira a ti en esta mañana? ¿Que Dios te mira a ti en la noche? ¿Que Dios te mira a ti cuando estás en aflicción? ¿Que Dios te mira cuando estás a oscuras? ¿Que Dios te mira cuando estás a solas? ¿Crees eso? Eso es una realidad. Y debes creerlo. Pero ¿qué veía Dios en Lea? Que era menospreciada. El menosprecio por parte de Jacob y tal vez por Raquel era
observado por Dios. ¿Por qué había menosprecio allí de ellos hacia Lea? Porque por una parte Jacob amaba a Raquel y por otro lado Raquel era la mujer amada. ¿Y Lea qué quería? Ser amada. Era la mayor, quería ser amada. Y eso produce en Lea aflicción. Ya el texto más adelante nos lo dirá. Pero algo que nos dice la palabra de alguien cuando está en aflicción es importante. Miren lo que dice el Salmo 72, verso 12. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. ¿Vemos esto aquí? Sí. Y si no lo han comenzado a ver, lo veremos y va a ver cómo se agudiza más. Vamos a ver. Es por eso que Santiago también allí nos dice, en Santiago capítulo 5, versículo 13, algo que lo memorizamos, pero no lo hacemos muchas veces. Y se refleja a veces. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y ya el texto continúa. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero ¿cuál es el texto o la palabra a resaltar? El énfasis: está afligido. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Así que esa es el corazón, esa es la situación de Lea. Dios está mirándola. Está siendo menospreciada, esto produce en ella aflicción. ¿Y Dios qué hace? Les decía que Él no tardaba en actuar. Él no tardaba en interactuar. Él no tardaba en intervenir. Y ahí es cuando nos dice el texto que Dios le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios ve a Lea, la ve en su aflicción, pero le da hijos. Pero ahí vemos un pero, y el pero es, y el contraste es que Raquel, la mujer amada por Jacob, no puede tener hijos. Vaya, ¿no? ¿Será todo esto coincidencial? No, no hay coincidencias en los caminos de Dios. Y bien, versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Aquí está algo importante. Concibió Lea y dio a luz un hijo. ¿Por qué concibe Lea? ¿Porque ella se lo propuso? ¿Porque ella un día, una noche llegó y dijo, quiero dar hijos a mi esposo? ¿Quiero dar hijos a Jacob? No. Porque el texto, vez tras vez, lo que hemos leído, nos va a estar afirmando que el que da la vida y el que da los hijos es Dios. Es Dios. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Rubén. Esta palabra Rubén, un hijo. Lea está reconociendo aquí que el nacimiento de un hijo se debe a la intervención divina de Dios. Eso es lo que está mostrando Lea aquí. Y el nombre que menciona Lea acá en este pasaje es Jehová, en el versículo 1, en relación al Dios del pacto. Ahora, se manifiesta algo aquí también, dos cosas en este pasaje. Primero, nos dice que concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ahí nos descubre más que sí había aflicción en el corazón de Lea. La aflicción de la cual ya hablamos y como Lea sabe que es atendida por Dios. Esa aflicción que la cual descansaba en el corazón de Lea ha sido observada por Dios. Ha detenido su mirada de Dios en ella y Dios está obrando allí. Por tanto me amará mi marido. Es lo segundo que vemos allí en ese capítulo, versículo 32. Por tanto me amará mi marido. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué aguardaba Lea en su corazón? Que Jacob la amara. El deseo de Lea era, como lo expresa el versículo, sentirse amada por Jacob. Y ella pensaba que al nacer su hijo iba a pasar eso.
Ella pensaba que al nacer Rubén, ¿qué iba a hacer Jacob? Iba a caer rendido a los pies de Lea, se iba a olvidar de Raquel y ella iba a ser la amada. Vaya pensamiento, ¿no? La cuestión es que uno al mirar a la realidad ve esto. ¿Cuántas mujeres hacen esto por el amor de un hombre? ¿Cuántas mujeres son impulsadas a tener un hijo porque a esa persona a la cual las ha cautivado, las ha amado, las ha traído, ¿qué pasa? Puedan ser de él, de ella. Y aquí vemos y vamos a observar en unos momentos que no pasó así. Decisiones como esta las vemos hoy en día, pensando que un hijo va a afirmar, a fortalecer, a hacer los lazos de una relación que está a veces mal, o que comenzó mal, o que está completamente fracturada. ¿Y esta es una buena decisión? No. Si el dador de vida es Dios, el dador de la restauración de esa pareja y de la voluntad de Dios sobre esa pareja es Dios. Y si es de Él, Él dará un hijo. Aquí está Lea pensando de esa manera. Tal vez con Rubén Él me ame. El amor que deseaba sentir y tener Lea en sus brazos era el amor de Jacob. Versículo 33. Concibió otra vez. Dijo, bueno, la primera no, con la segunda tal vez. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Simeón. Lea tiene otro hijo, lo cual atribuye que también viene de Dios. Esta concepción es el hecho de que Jehová había oído. En la primera que se ve, Dios ve. En esta segunda vemos Dios oye. Y Simeón quiere decir Shama, que significa oír. Así que Dios ha oído, Dios también ha visto, como lo veíamos anteriormente. Estos dos vocablos se usan aquí por Lea para darles por nombre a sus hijos. Y el primero es ver, como el segundo es oír. Ahí lo encontramos. Desafortunadamente, muchas, vuelvo y lo digo, en la aplicación se piensan así. Muchas veces. Bien, continuamos. Versículo 34. Y sin embargo, estos verbos aquí vistos son la providencia de Dios. Este deber y oír no es casualidad. Este deber y oír no es porque sí. Es la providencia de Dios allí. Bien, 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Ahora podríamos pensar, se ha visto en la realidad, se ha visto en nuestra actualidad mujeres con un pensamiento que un hijo soluciona un hogar. Se ha visto en la actualidad, se ha visto en la realidad que 2 hijos arreglarán una relación. Se ha visto en la actualidad, se ha visto en la realidad que 3 hijos van a solucionar el hogar. Es una realidad. Esto también se ha visto. Y Lea sigue persistiendo, sigue diciendo, ahora con este sí me va a amar. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Ahora, ¿cómo se llamaría él? Leví. Y Leví significa unión. El tercer hijo. Vaya matriz, vaya vientre el que tenía Lea, ¿no? Ya va 3 y vamos hasta ahora en 4 versículos. Claro que aquí el tiempo no va medido a los versículos, pero sí vemos la fertilidad que esta mujer tenía. Al tercer hijo le coloca Leví, que significa unidad y unión, y me llama ese nombre mucho, porque Leví es una tribu, se formará una tribu, y de esa tribu, con ese nombre, podemos ver cómo Dios decide relacionarse, interactuar con el hombre a través de los sacerdotes. Se unirá, se unió. Sin embargo, aquí está hablando de la unión entre él y ella, entre Jacob y Lea.
aquí lo podemos ver. De esta tribu Leví viene Aarón y viene Moisés, y de esta tribu Leví viene la descendencia sacerdotal. Sacerdotal, aquella que comunicaba y hablaba en presencia de Dios y que Dios usó para levantar a él sacrificios. Aquí lo vemos, versículo 35. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Cuál es el nombre que le coloca a este cuarto hijo? Le coloca Judá. Vaya nombre. Lea, a pesar de ser la menos amada, a pesar de no tener la belleza, porque se dice que ella era de ojos, ¿se acuerdan cómo decía? ¿Ojos qué? Ojos delicados. Ojos delicados. Es la que Dios va a usar para darle 4 hijos rápidamente, 4 hijos prontamente a Jacob. Y ahí está. Y ella tiene 3, y en este versículo ya le suma uno más para el cuarto, y su nombre es Judá, que significa alabanza. Alabanza. Alabaré. Y de esta tribu, ¿quién viene? El rey David y la descendencia que va a conducir hacia el Mesías. Ahí lo encontramos, la corona de bendición que va a traer bendición y esperanza a todas las naciones. Ahora, estamos viendo aquí hijos, pero también estamos viendo la fidelidad de Dios. ¿Qué pasa con Lea? ¿Qué se nos describe en la última parte del versículo 35? Dejó de dar a luz. Quiere decir que su matriz, su vientre, se cerró. 4 hijos. 4 hijos pasan allí, y Dios, en su soberanía, ¿qué hace? Como Él mismo tiene el poder para dar vida, también tiene poder para cerrarla. Capítulo 30, versículo 1. Bueno, antes de aplicar aquí, por los nombres que hemos visto hasta aquí, indudablemente deja visto que Lea era una mujer piadosa, porque ella reconoce que es Dios quien está allí. Dios es el que me ve, Dios es el que me oye, alabaré, y ¿qué más? Me uniré. De pronto es el único nombre que no le va a dar trascendencia o no se va a dirigir hacia Dios, pero sí lo veremos que a futuro se ve, porque esta tribu se va a dirigir y va a estar unida a Dios, sin heredad. Ahí lo vemos. Se evidencia entonces por los nombres dados a sus hijos hasta aquí. Podemos observar entonces cómo Dios recompensa al afligido, ¿no es así? Así que ese Dios que nos está mirando en esta mañana es un Dios también que traerá recompensa en su momento y en su tiempo a nosotros. Si es que estamos afligidos, si hemos elevado a Dios oración y no hemos visto respuesta, Dios hará. Dios hará. Lea fue tratada como mercancía por parte de su padre, ¿no fue así? Lea la engañó su padre, o quién sabe si ya no lo sabía del todo, sí, pero fue llevada a Jacob. A Jacob, sí. Es como una mercancía. Ahora, es menospreciada por su propia hermana. ¿Motivo de aflicción? Ya van 2. 3, menospreciada por su propia hermana. Y tercero, Jacob le da un lugar secundario porque el primero lo tenía Raquel. ¿Debía estar afligida Lea? Claro que sí. Esto lo encontramos en Génesis, ahí mismo, capítulo 29, y en Génesis 31, donde se nos habla que es tratada como una mercancía. Ahora, sin embargo, Dios le va a dar recompensa y le permite tener hijos, entre los cuales nacen Leví, nace Judá, y vemos que ellos son influyentes en las tribus, y son influyentes en todo lo que van a hacer con sus otros hermanos. Ahí lo tenemos. Ahora, Dios mira nuestra aflicción, Dios también traerá recompensa en cualquiera que sea la aflicción. Punto 2, vamos avanzando, la esterilidad de Raquel, del
versículo 1 hasta el versículo 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Estas son las palabras de Raquel. Dame hijos, o si no, me muero. ¿Qué palabras, no? ¿Qué palabras? Bien, hasta aquí puede surgir una pregunta, no sé si ya surgió en ustedes. ¿Cómo así que Jacob con 2 esposas? ¿Sí les ha surgido esa pregunta? ¿Cómo así que Jacob un bígamo? ¿Sí? Aunque la ley mosaica viene después, y es allí en Levítico capítulo 18, versículo 18, donde se va a hablar de que nadie se podía casar con su hermana, de la hermana de su esposa. Aquí ya lo vemos. Y como lo vemos aquí, va contrario a lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. ¿Y ustedes creen que esto no va a traer consecuencias? Va a traer consecuencias. Aunque está aquí, aunque Dios no lo está reprochando acá, va a traer consecuencias porque va en contra del principio de Dios. Dijo, se unirá a su mujer, no se unirá a sus mujeres. A los que les gusta parafrasear los textos a beneficio. Se unirá a su mujer. Y aquí lo encontramos. Esto no dejará de traer algo difícil. Esto no dejará también de traer problemas al matrimonio entre estas hermanas, entre él. Algo que se llama como incesto. Bien, trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Celos, envidia, rivalidad, es lo que vamos a ver. El anhelo de cualquier esposa, ¿cuál es, mis hermanos y hermanas? Cuando se casan. Que trabajen por ellas, dicen. No, claro, también. Pero tener hijos. El deseo de las mujeres en ese tiempo, al casarse, era poder tener hijos. Ese es el deseo. Esa era la ilusión, ser madres prontamente. ¿Sí? Y algo que despertó en Raquel fue eso, envidia. Miren que dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. ¿Qué tenemos que decir de la envidia? Mucho. La envidia también está en medio nuestro. Es muy sutil también a veces como el orgullo. Es muy sutil. Al ver que su hermana Lea daba hijos, ella tuvo envidia, y envidia significa, es un resentimiento que se alberga hasta hacia otros cuando disfrutan de los beneficios que uno quisiera disfrutar. Imagínense. Vuelvo y lo repito porque ahí... Envidia es un resentimiento que se alberga hacia otros cuando disfrutan de los beneficios que uno quisiera disfrutar. Alguien dijo, una persona envidiosa no sabe lo que quiere hasta que te lo ve. Hay personas que usted las ve y no saben qué quieren, pero les ve algo a ustedes y, ay, yo quiero eso. Y he tenido que darme cuenta en conversaciones de cómo a veces prima... En algunas conversaciones con algunas personas, tener lo que tienen otros, querer tener lo que tienen otros. ¿Y qué revela esto? Un corazón envidioso. Ahí lo vemos. ¿Y ella qué hace en medio de esto? Dice a Jacob, dame hijos, como si dependiera de Jacob. Aquí encontramos una hipérbole que está aquí. Obviamente, ¿cuál es esa hipérbole? ¿Hasta qué? Dame hijos, o si no, me muero. O sea, si no le daba a Jacob hijos, ella moriría. Y esto va a pasar. Ella va a morir cuando va a tener su último hijo llamado Benjamín, que no está aquí, está más adelante en los capítulos. Muere. Muere de todas formas. Pero ella dice que si no le daba un hijo, ella moriría. A pesar de que Raquel era amada por Jacob, tenía bienes, un hogar, tenía un esposo que la amaba, sin embargo, tenía una hermana que tenía lo que ella no tenía. Imagínense, cuando vemos lo de los demás, no valoramos lo que tenemos. Y pasa actualmente en la realidad, ¿no?
Nada nos satisface, siempre estamos viendo qué tienen los demás y niego y tapo lo que Dios me ha dado y lo menosprecio. Pasa así. Así que culpa a Jacob de que no le diera hijos. ¿Tiene razón aquí Raquel? No tiene razón, porque es que Jacob no es el dador de vida. ¿Quién es el dador de vida según los primeros versículos? Dios es el dador de vida. Ya había quedado probado que Lea podía tener hijos, y aquí se nos dice que Raquel no puede, que Dios es el que nos da porque Él mira y ve y lo hace. Pero Raquel ignora algo que está en el Salmo 127, verso 3. He aquí herencia de Jehová. Son los hijos. ¿De quién vienen? De Jehová. Los hijos vienen de Jehová. Cosa de estima el fruto de su vientre. Además, algo que vemos aquí es la comparación que Raquel se está haciendo con su hermana y acude a Jacob. Y algo más que vemos en este pasaje es que Raquel no va a Dios. Raquel, ¿a quién va? A Jacob. ¿Pero qué hace Lea? Lea probablemente es creyente. Lea es probable que tenga a Dios en un lugar preeminente, porque apenas tiene un hijo, se acuerda que es Dios. Y Dios ya la ha mirado antes. Ahí lo podemos encontrar, versículo 2. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y aquí vemos esta pregunta, ¿no? La reacción de Jacob fue muy diferente a la que tuvo su padre Isaac cuando supo que Rebeca no podía tener hijos. La reacción de Isaac fue orar a Dios para que Rebeca pudiera tener hijos. Pero aquí vemos la reacción de Jacob completamente ¿qué? Exaltada. Jacob está exaltado. Y algo aquí para ver es que Jacob tenía claro quién sí da vida. Jacob sí tenía claro quién da vida, y ese es Dios. Por eso él dice: ¿acaso yo soy Dios? ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? Y aquí vemos en este pasaje vez tras vez cómo es Dios el autor de vida. Cómo es Dios quien verdaderamente hace un vientre fértil. Es la voluntad de Dios. Por eso, si tú estás acá y alguien te dijo: no te esperaba, no te quería, aquí vemos quién sí quería. ¿Quién quería que nacieras? Y eso no debe pesar más que cualquier cosa. Que desee Dios y me haya dado la vida pesa más que lo que piense papá y mamá, o esa violación, o el fruto de esa relación que no llegó a nada. Pero en el corazón de Dios estaba darte vida. Es la voluntad divina la que nos produce respirar. Es la voluntad divina la que nos produce crecer y llegar a una edad en la cual estamos aquí sentados escuchando este pasaje. Es Dios. Nada es casualidad, nada es al azar. Nadie viene porque sí a este mundo. Nadie tampoco parte de este mundo porque sí. Es Dios quien lo hace. Aunque nuestra mente pequeñita, comparada a la de Dios, nos estorbe pensar en eso. Pero es Dios el dador de vida. No es la sociedad, no es la ciencia que hace ver que esto es una cosa, que podemos evolucionar, que podemos llegar ahí y hacer. No, es Dios. Es Dios quien lo hace. Y muchas veces se reprochan a los esposos así, como si fuésemos los dioses. Como si fuésemos el Dios el cual depende de nosotros. Y veo que frecuentemente esta situación aquí entre Raquel y Jacob es una presente en nuestras vidas. Mujeres que quieren retorcer las cosas a que se haga la voluntad de ellas, pasando por encima de la voluntad de Dios. Dios le va a dar un hijo a Raquel, pero no se lo va a dar cuando ella quiera, se lo va a dar cuando Él quiera. Hay circunstancias en nuestro hogar donde se ha orado, se ha pedido su voluntad, que se dé esto, si se da esto, si se da aquello, y viene la esposa a reprochar a su esposo, o viene el esposo a reprochar a su esposa, cuando en sí, si se ha orado, ¿en quién se debe descansar? Y si no ha llegado, ¿es por qué?
No es el tiempo aún. Y quieren forzar todo a que tiene que ser la voluntad de Dios así, como se desea cualquiera de los dos mandos. Bueno, cualquiera de las dos personas. ¿Sí? Y ahí lo vemos reflejado. Hay un conflicto familiar acá. Hay un problema de pareja por estar mirando hacia otro lugar, deseando algo que son los hijos y viendo lo de Lea. Versículo 3. Y tercera parte, las concubinas, una vieja o antigua fórmula. Las concubinas, una antigua fórmula. ¿Por qué? Versículo 3. Y ella dijo, la fabulosa idea cuando Dios tarda, ¿no? La fabulosa interactuar del hombre cuando Dios calla y pasa. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. ¿Cuál es la fabulosa idea? Una idea que ya había, por eso dije antigua, ¿no? ¿Por qué es antigua? ¿A quién se le ocurrió esta fabulosa idea? A Sarai, y del resultado de esa fabulosa idea fue Ismael, y fueron pleitos en el hogar entre Agar, Ismael, Sarai y Abraham. Ahora aquí tenemos la fabulosa idea, cuando Dios tarda, de que yo tengo que forzar todo a que sea como yo digo, ¿sí? Tiene que serse así. Ahora está aquí comprometida, Raquel y Bila. Ahí está. Su sierva por mujer, aquí la tiene, la ha tomado, una costumbre que se hacía allá en el oriente. Si la mujer no podía tener hijos, daba a su criada, ¿sí? Y esta era la concubina, pero aquí nos dice algo más, y dará luz sobre mis rodillas. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta mujer se sentaba y daba a luz ese hijo sobre las rodillas de su ama o de su señora, ese hijo pasaba a ser de ella. Eso simboliza eso. Por eso que esté sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Ahí lo dice muy claro. Muy claro. Era la tradición, era una costumbre y aquí la podemos ver. Pero hay un eufemismo también, dice llégate a ella. Esto es una relación sexual, ya lo sabemos. Ahora, versículos 4 y 5. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Eufemismo, se llegó a ella, tuvo relaciones íntimas, sexuales con Bila. ¿Qué hace Jacob? Jacob no, ¿cómo se le ocurre? No, ¿cómo? No. Esta es la actitud del hombre cuando tampoco está comprometido su corazón hacia obedecer a Dios. Él, ¿qué hace? Se llega y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios. ¿Sí fue Dios? Pero ahí está ella. Y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Dan, ¿qué significa? Fue el hijo que nació de Bila y se llamó así Dan, que esto quiere decir juez, de donde viene el libro Daniel. Y recordemos que en Daniel ese título es Dios es mi juez, ¿sí? O aquí en este pasaje Dios ha hecho justicia. Dios me ha hecho justicia aquí con Dan. Por eso mi juez. Versículo 7. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Quiere decir que esto continuó, ¿no? ¿Sí? Sonó llamativo a Jacob. Y a Raquel, claro, estaba complaciendo lo que quería, pero no de la manera indicada. Concibió otra vez Bila, su sierva Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel, con luchas, miren la intención, que este pasaje es crucial, con luchas de Dios he contendido ¿con quién? Con mi hermana. Y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Neftalí, ¿qué significa? Luchando, luchar. Esa tribu tiene mucho que ver allí. Esto expresa una lucha entre hermanas, una rivalidad. ¿Qué decía el título? Celos, pleitos, y si le quieres sumar ahí, rivalidades. Ahí cabe. ¿Y lo vieron esto? Esto pasó. Y lo que ahora veremos es la respuesta de Lea en cuanto a esto, porque Lea tampoco se queda quietica.
Bien, noten ahí el versículo 8. Y dijo Raquel, bueno, versículo 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y le dio a Jacob por mujer. Otra fabulosa idea. Ahora ella dice, yo ya no puedo tener hijos, pero ¿quién me ha cerrado el vientre? Dios. Ahora ella que dice, no, pues yo ya no puedo tener, voy a darle a mi criada. Se llama Zilpa, su sierva, lo mismo, se la dio por mujer. Y Jacob, ¿qué dice? Opuesto él. No pasa nada allí. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Aquí lo vemos. ¿Cómo es el nombre del hijo? Gad, y esto significa ventura o fortuna, suerte. Afortunada es el nombre que le da. Y noten que los nombres los están dando ¿quiénes? Ellas. En medio de la circunstancia y la situación que se está moviendo alrededor de ellas. Versículo 10 y 11, luego versículo 12, dice, luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Uy, esto es hijo tras hijo tras hijo. Por ahí hay uno que tiene 5 esposas y 50 hijos, acá en Colombia. No sé bien exactamente en qué lugar, pero hace poco leí la noticia. Bien, eso no es aprobado por Dios, vuelvo y digo. Versículo 12 y 13, y dio Lea versículo 13, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Ahí lo tenemos, Aser. Aser significa que es feliz, dichosa. Ahora, cuarta parte, el trueque de Raquel y Lea. El trueque de Raquel y Lea. Todo esto está pasando allí, ahí está. Lea, Raquel, Jacob está ahí en medio. Imagínense, codiciado el hombre. Versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Rubén ya tiene alrededor, primer hijo, ¿recuerdan? Sí. Primer hijo de Lea, ya tiene de 5 a 7 años. Él se encuentra ya en el campo, se encuentra ya en la hora o en el tiempo de la siega. Y dice que él está con unas mandrágoras. ¿Qué son estas mandrágoras? Eran un fruto allí en el oriente, parecidos a manzanas pequeñas, ¿sí? Frutas silvestres, las cuales a ellas les colocaban o les daban decían que ellas eran afrodisíacas o que ellas hacían que la mujer fuese fértil. Por eso vemos aquí una discusión. ¿Por qué? Por unas mandrágoras. Raquel ha dado a su sierva, pero aún ella quiere un hijo de ella, de sus propias entrañas. Por eso es que ve a Rubén y dijo, no, aquí es, llegó el borojó. ¿No? Pero no, eran en ese tiempo mandrágoras. Sí, vaya a la asociación para poderlo entender. No es de todas las meses. Y llegó allí en el campo y trajo Lea, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ahora Lea tiene las mandrágoras, Raquel ha fijado su mirada y dice, tal vez con esto sí voy a darle un hijo. Este es el fruto silvestre el cual se menciona allí. Versículo 15. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. ¿Cómo estaba siendo tratado Jacob? Pobrecito, él donde lo llevara la corriente, pero que llegara donde él quería ir. Ahí está entonces una negociación, ahí está el trueque. Ella le discute por quedarse con su esposo, Lea, a Raquel. Ahora le dice que le lleve las mandrágoras, que si las quiere, pues me lo alquíleme tu esposo. ¿Quién sabe por qué razón ya no se acercaba igual?
Jacob a Lea. El caso es que ve la oportunidad. Si quieres las mandrágoras, préstamelo, alquílamelo, como si fuera una cosa. Y es parte de la consecuencia también de cómo Jacob actuó. Primero ha sido engañado por Labán y ahora está siendo tratado entre sus esposas como un títere, como una cosa que se alquila. Por eso hay que tener mucho cuidado. Versículo 15, versículo 16. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él. Salió al encuentro Lea y le dijo, llégate a mí. Y le da la razón. ¿Por qué? Porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Ahí está el fruto del alquiler. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Cuando pues Jacob volvía, versículo 16, ahora vamos al versículo 17. ¿Y oyó Dios a quién? ¿Quién la oyó? Dios. Y una vez más Dios, en su soberanía, en su gracia soberana, abre otra vez la matriz y le da fertilidad ¿a quién? A Lea, porque el texto lo dice así. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Sin mandrágoras. La voluntad de Dios. Ella había ido a Dios tal vez en medio de tanta situación. Y Dios le está respondiendo acá. Y es Dios quien una vez más la hace fértil. Versículo 18. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Vaya, antes la decora, ¿no? Es un detalle de Dios por haberle dado su concubina. No. Por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Isaacar, nombre de Isaacar, que significa recompensa. Isaacar significa recompensa. Versículo 19. Después concibió Lea otra vez. ¡Wow! Dios la ponía fértil. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. ¿Cómo le puso a su sexto hijo? Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, un buen regalo, un buen detalle, ¿sí? Buen regalo es lo que se llama. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Ahí está. Ella seguía guardando la esperanza de que su esposo la amara, dejara a un lado a Raquel y fuese ella la única por la cual Jacob viviría. Ella guarda la esperanza y sigue pensando en esto. Zabulón es el nombre allí. Después dio a luz una hija. ¿Y cómo la llama? Dina. Así que no fue solo una noche, eso no pasa en una noche. 3 hijos seguidos. No, tuvo que haber pasado varios tiempo allí. Y se acordó Dios de Raquel. Otra expresión maravillosa. Maravillosa. Porque en lo primer versículo que leímos, ¿qué decía? Y vio Jehová, ¿a quién? A Lea. Y aquí dice, una vez más, terminando nuestro pasaje, y Dios, ¿qué hizo? Se acordó de Raquel. Cuando Dios mira, cuando Dios oye, cuando Dios se acuerda de alguien, es porque Él no va a tardar en actuar. Y aquí Dios no va a tardar en actuar. Dios se ha acordado de Raquel, como un día se acordó de Noé, como un día se acordó de Isaac. ¡Wow! Dios ahora se acuerda de Raquel, aquella mujer que también fue afligida en su corazón, porque no podía tener hijos. ¿Y qué pasa con ella al acordarse de Dios? La oyó Dios, quiere decir que también Raquel, en medio de las aflicciones, en medio de todo este pleito, rivalidades, en algún momento fue a Dios. Y Dios la oyó, pero al tiempo de Dios. Hoy mujeres oran por la voluntad de Dios. Y les digo, será en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios vendrá lo que ustedes quieren. Y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, mi dolor. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo.
Dios ha actuado, Dios ha intervenido, le ha dado un hijo, se llama José. Pero ¿qué vemos en el corazón de Raquel? Inconformidad, insatisfacción, porque hay rivalidad. Y llamo la atención, aquí hay pleitos, aquí hay celos, aquí hay rivalidad, pero veo fidelidad de Dios. Pero también se ven corazones insatisfechos. ¿Estás satisfecho con lo que Dios te ha dado hoy? ¿Estás satisfecho con lo que Dios está haciendo en tu hogar, en tu vida, en ti como persona? ¿O estás deseando más? Y al decir satisfecho en relación a lo que Dios está haciendo es conforme a la voluntad de Él. Porque si algo debemos desear siempre es crecer en Él. En eso no debemos estar satisfechos. En que aprendemos algo de Dios y con eso me quedo. Dios sigue hablando. Su palabra es viva y eficaz. Pero la pregunta es, ¿estamos como Raquel aquí? ¿Insatisfechos? A pesar de que Dios ha respondido su oración. Es la actitud también de creyentes hoy. Y aplicación, y ya para terminar y concluir este pasaje, que concluye con el quinto punto que no lo dije, son más hijos. Porque en el total vemos aquí, ¿cuántos hijos? 12, 13. ¿Y Dina? 12 con Dina. Y vemos aquí entonces la misericordia, el favor de Dios, y sin embargo, a pesar de todos estos pleitos, la fidelidad de Dios. Veámosla nosotros. Ahora, estamos en un mundo donde también existen estas cosas. No podemos decir que nuestros hogares son mejores que este. También tenemos problemas, unos mayores y otros menores que otros. Pero en medio de todo esto lo que hay que resaltar es que Dios es fiel. Y junto a esta fidelidad y a esta cantidad de hijos tenemos que recordar que Dios un día dio a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Todo aquel que en Él creyera, ¿qué pasara? No se pierda, más tenga vida eterna. Así como Dios está dando hijos a esta familia, a Jacob, un bígamo, con un propósito, y cada hijo tiene allí un lugar específico en el mapa, cada hijo tiene allí un propósito específico en la historia. Dios envió a su unigénito con un propósito en la historia: salvar al más miserable pecador. Y en este lugar Cristo está siendo predicado para que tú, si aún no has colocado tu fe en Jesucristo, la coloques en Él. Él es el dador de vida. Él es quien te va a llevar al Padre y va a hacer que tus oraciones sean respondidas por Él. Si Cristo está fuera del medio, tus oraciones no tienen lugar en los oídos de Dios. Cristo es la restauración entre Dios y el hombre. Amén. Y es Cristo quien hace la obra. Y es Cristo quien nos libra de condenación. Como quitó la afrenta de Raquel, Jesucristo quita la afrenta de perdición en nosotros. Amén. Vamos a orar.